Buenas noches. Las entidades sociales de Zaragoza denuncian la falta de ayudas de las administraciones públicas para las familias sin recursos. Analizaremos con nuestros invitados esta falta de apoyo que estas entidades se refieren a la lucha contra la exclusión social, y hablaremos además de la Cámara de Cuentas. La entidad pide poder investigar a las administraciones. Para ello, para hablar de estas cuestiones, nos acompañan en esta mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de esa denuncia que hacen las entidades sociales de Zaragoza. Dicen que desde hace tiempo, algunas de ellas han dicho que desde hace incluso 3 años, no tienen ninguna ayuda de las administraciones públicas para luchar contra la pobreza y para las familias sin recursos. Como veis, esta denuncia de las entidades sociales, Pilar, es una llamada de atención. Bueno, es una llamada de atención, pero es una realidad. Y entonces a veces no se quiere ver la realidad y ellas ponen delante de nosotros que esta realidad existe, porque por parte de los poderes públicos a veces con demasiada frecuencia se niega esta realidad. La segunda cuestión que habría que plantearse es que cómo ayudar a estas personas que marcan esta realidad tan dura y tan profunda de las personas que están trabajando con ellos. Y la forma de hacerlo es con un compromiso de la administración pública, fundamentalmente hacia esas familias que lo están necesitando. La Unión Europea y los países de la Unión Europea que han tenido más éxito en las ayudas en relación a la situación de pobreza infantil y de exclusión, recordamos que en España hay un 27% y en Aragón también de niños en una situación de exclusión. Son cifras de UNICEF. UNICEF, ya saben los telespectadores que no hacemos programas de acción en el territorio español, pero sí que denunciamos la situación porque tenemos ese compromiso por la Convención de los Derechos del Niño, que nos dice que tenemos que velar para que se cumplan los derechos aquí y allí. Entonces, como les decía, la Unión Europea marca y además están los resultados de aquellos países que han hecho políticas favorables y que han tenido éxito para evitar estas situaciones de pobreza infantil, fundamentalmente cuando va ayuda directa a las familias. Y eso justamente es lo que están planteando estas organizaciones, con lo cual estas organizaciones se están dando en el clavo. Dice, ayuda directa a las familias para que esas familias, bueno, pues puedan cuidar de esos niños y además esos niños no tienen por qué pasar hambre, y además esas familias que además son monoparentales, que también sale esto en el informe, pues fundamentalmente son las mujeres las que son las responsables de esos niños, son las que con esa ayuda ellas pueden
problema momentáneo, la clave es que busquen un trabajo, porque solo el trabajo da continuidad a esa posibilidad de vivencia y de bienestar de esas familias, se podría paliar esta situación. Por eso, UNICEF, y en este caso me tenéis que permitir que hable como presidente de UNICEF Aragón, en este caso porque es mi área y mi trabajo. Por eso UNICEF está hablando de un pacto por la infancia. Está hablando de un pacto por la infancia, de un compromiso de todos los partidos políticos que se comprometan para que esto sea un tema de Estado, no sea un tema de partido, ni de elecciones, ni de Estado, pues como fue en su momento el Pacto de Toledo, que ha posibilitado y ha cerrado el tema de las pensiones para nuestros mayores. Y también en Aragón nosotros hemos hablado de un pacto por la infancia en nuestra comunidad autónoma. Por eso desde UNICEF ahora, en estos momentos, vamos a plantear a todos los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones. Empezamos la semana que viene toda una propuesta para que lleven en sus programas electorales un compromiso, porque yo todavía me creo que los programas son para que los cumplan, lleven un compromiso de que van a priorizar la infancia, porque claro, lo duro de estas organizaciones sociales es que denuncian que en estos últimos 3 años de pobreza, años de exclusión, años de crisis, se han quitado las ayudas, no se han dado más, se han quitado, con lo cual me parece muy grave lo que estas organizaciones están diciendo para que tomen nota y evidentemente se comprometan las organizaciones políticas a que esto no sea así y pueda cambiar. Benito. Pues yo la verdad es que... Antes de que intervengas, yo solamente una cosita para postear lo que dice Pilar. No, Basilio Paraíso, este hombre del siglo XIX y principios del XX, tenía una frase que venía muy al hilo de lo que tú estás diciendo, y decía que la caridad no es un asunto privado, es un asunto público. Absolutamente. Es un asunto público. Que la caridad, si es asunto privado, se convierte en... Efectivamente. Se convierte en una cosa de beneficencia. Y en cambio la caridad, si es asunto público, se convierte en justicia. Con lo cual Basilio Paraíso lo hacía muy bien. Y estamos hablando de justicia, no de caridad. Y la justicia va más que la igualdad. Porque si no hay justicia, no hay igualdad. Benito, después Isabel. Sí, yo la verdad es que cuando venía a este punto, la verdad mi primera reflexión decía, ante esto, ¿cuál debe ser la actitud de un gobernante? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Y la actitud de un gobernante, primero, sería situar a las personas en primera persona. Valga la redundancia, ¿no? En primera persona. Y en segundo lugar, yo creo que todo el mundo tiene necesidad de un techo, de tener pan y de tener trabajo, ¿no? O sea, son los 3 elementos fundamentales. Y luego digo, esto estaría en la agenda del gobernante de
los valores del trabajo, del respeto, de la dignidad, de la solidaridad, de la conciencia. Digo, si esto no está, si se han cargado la escala de valores, han ido a otros valores, un poco lo que comentabais antes, y la escala de valores que han impuesto ha sido pues esa cultura del poder, esa cultura del dinero, ser cada día más arribistas sin importar. Por lo tanto, la suma de la dignidad, el trabajo y todo eso no sirve. Pero es que además lo más sangrante de esto es que reiteran mensajes la necesidad del sacrificio y más sacrificio y más sacrificio. Entonces, yo cojo una frase que he dicho, porque si solamente decimos en la mesa las estadísticas, en Aragón hay 225.000 personas en riesgo de pobreza, de las cuales 83.000 hogares sí que están declarados pobres y 35.000 severos. Y si lo decimos así, pues parece que no pasa nada, porque son meras estadísticas, pero detrás de las estadísticas y detrás de esos gráficos hay personas. Y por eso decía que había que poner a las personas en primer lugar. Y luego hay algunas cuestiones que yo creo que deberían calar en la sociedad. Deberían calar de manera importante. Yo creo que he querido leer en algún mensaje de que no podemos ser indiferentes en este tema o a la globalización de la indiferencia que se titula. Bien, por tanto, quiero decir que ¿cómo se nota tu formación religiosa? sí, pero quiero decir que la globalización de la indiferencia en estos temas habría que ver. Por tanto, yo digo que ya vale de tener una doble, de tener esta doble moral, ¿no? Porque si no, el espectador, yo a veces digo, ¿cómo es posible entender que 80 personas en el mundo, 80, solamente 80, solo 80, tienen más riqueza que la que acumulan 3.500 millones de personas? Eso es una auténtica barbaridad. Pero, claro, dicho esto como radiografía, el tema de ellos han hablado una frase. Yo no soy muy partidario del concepto de la caridad. No. Yo más bien entiendo que la solidaridad es una necesidad. La solidaridad de la administración con los más débiles debe ser una necesidad. Desprenderse de manera caritativa de algo que tiene uno, que le sobra, no, eso no es. Que hemos dicho nosotros. Eso no. No se ha entendido. Da igual que hagamos el
diferente. Justicia es lo que... justicia es estar de acuerdo Justicia va más que la solidaridad, perdona, evidentemente. va mucho más allá. Contempla muchas más aristas. Es que la justicia equivale a tener pan, a tener trabajo, a tener techo. Pero la justicia porque lo tienes, por justicia, claro, por derecho, por derecho. Por derecho, exactamente. Eso es muy importante, Benito, que lo entiendan. No, si lo entiendo perfectamente. Por eso digo que aunque sea diferente, pero seamos iguales en ese ámbito. Termino con una frase. Por aquello de... Por aquello de... No, por aquello del tema de la justicia. He empezado diciendo el papel de los gobernantes y lo que sí que me gustaría es dar importancia en estos momentos, dar importancia en este tema de ayudas, sobre todo a aquellos que van a la administración pública a solicitar ayudas y estar en una emergencia total, que me consta que por parte de muchos trabajadores sociales están haciendo un gran trabajo en este tema, pero que saben diferenciar entre la urgencia y la emergencia total que conlleva cantidad de cosas. Digo para evitar aspectos desagradables como los que hemos tenido en esta ciudad, de personas que se ven desahuciadas y que el expediente se queda burocratizado ahí en el tiempo sin resolver. Bueno, yo creo que esa frase y el comentario que hemos hecho resume un poco lo que yo quería decir, ¿no? Yo entiendo que la situación ha sido muy complicada, ha sido de emergencia nacional, pero estoy de acuerdo con Benito que las personas tienen que estar por encima de muchas otras decisiones, ¿no? Y la seguridad y la dignidad de las personas está por encima de muchas otras cosas, ¿no? Tampoco hay que entender, porque claro, la situación ha llegado porque estamos en una situación de desempleo permanente, entonces muchas familias se han quedado sin posibilidad de tener acceso a recursos económicos, ¿no? Las prestaciones por desempleo cumplen una función, pero no han sido, el Estado no ha sido capaz de ver y de atender y de considerar a esas personas que después de 2 años ha terminado su prestación por desempleo, porque es lo que legalmente les correspondía. Afortunadamente que tiene una prestación de desempleo de 2 años. Bueno, de año y pico, o lo que sea, bueno, el tiempo que sea, cada uno en sus circunstancias, ¿no? Cómo complementar y cómo después dar un soporte vital a esas personas que se han quedado sin ningún recurso posible, ¿no? Yo creo que hay otros países, Estados Unidos, que sufrieron tanto después de la Gran Depresión, ¿no? Se ha cargado muchas de las estructuras que entonces surgieron para prestar apoyo social a la población, pero todavía mantiene algunas de ellas. Y algunas les ha reconstituido. Exacto.
mínimo, un pequeño kit de subsistencia al que se tiene derecho. Es decir, que no va y ni depende de la acción de entidades sociales, sino que el Estado da unos vales de comida, unos vales a las personas que los asistentes sociales observan que no tienen ingresos suficientes, y esto les permite tener asegurada una mínima subsistencia, ¿no? Sí, Probablemente no sea no, perdona, Pilar, has planteado un elemento que debería hacernos, por lo menos hacernos reflexionar. Cuando has hablado del tema de la infancia del niño, me ha venido ahora la relación que se establece en la Convención del año 1989. La Convención de los Derechos del Niño. De los derechos del niño. Del 89. Y es curioso. Todos los países, sí, pero todos los informes están avalando que uno de cada tres chiquillos, ostras, están soportando esa pobreza, ¿no? Y además es otro factor. La convención eso lo hizo un informe que he hecho UNICEF el año pasado. Sí, por eso digo. Pero que recojo expresiones que has dicho con anterioridad. Y por eso digo que en ese ámbito uno de cada tres, que ya pero que además también añade que en esta política presupuestaria de la administración pública estamos a la cola de lo que realmente está en el marco de la Unión Europea. Y en los países que han subido han sido eficaces las políticas. No. A mí me faltaba una cosa por decir, que en la primera parte, por no alargar mucho, no lo he querido plantear, pero las organizaciones que están trabajando con la infancia, que denuncian esta situación, están trabajando con la infancia en guarderías infantiles en 0-3 años. Y este matiz no lo podemos obviar. ¿Sabéis por qué? Porque todos los estudios que se han realizado sobre los resultados de los niños después en su sistema escolar vienen muchos determinados si han sido escolarizados en el 0-3 años. Y curiosamente en el 0-3 años son las personas que menos condiciones tienen para poderlos llevar, porque no pueden guardar, no pueden pagar, unas escuelas infantiles privadas, por eso está la clave de llevarlos ahí, aparte de que les garanticen la comida, es que les empiezan ya a trabajar y estimular emociones, sentimientos, capacidades de desarrollo motriz, capacidades relacionales,
igualdad, sino de profunda desigualdad. Por eso cuando hablamos del concepto de equidad, el concepto de equidad es fundamental en educación, que supera la igualdad, es decir, que tienes que dar más al que tiene condiciones peores para poder desarrollar después su futuro en el mundo académico. Y eso es muy importante y justamente están poniendo, porque lo saben, porque trabajan, porque son escuelas infantiles, porque tienen historia, porque tienen dedicación, están poniendo el acento en el 0-3 años. Sí, pero... Con lo cual estamos hablando de un tema no de presente, no sé si os dais cuenta. Sí, totalmente. Con lo cual, como nosotros ponemos mucho el punto de la infancia, es que poner el punto de la infancia es nuestro futuro, ¿eh? O el futuro de nuestros hijos, a lo mejor es nuestro, no. Es decir, es que es construir, estamos condenando generaciones enteras, bueno, pues a una situación de marginalidad, y de exclusión tremenda para un futuro, y ahí es donde sale después el fracaso escolar, la exclusión, la marginalidad, que solo pones en determinados barrios. Es decir, estamos ahí hablando de todo un tema muy grave y muy conflictivo del futuro, ¿eh? Bueno, si os parece, abordamos ahora otra cuestión. En la Cámara de Cuentas en Aragón ha pedido que tener la posibilidad de investigar a las administraciones y también la posibilidad de obligarlas a rendir cuentas en los momentos en los que ellos consideren, porque dicen que a veces les llegan facturas que ellos saben que son falsas, pero que no pueden comprobar. ¿Qué os parece esta petición de la Cámara de Cuentas, Benito? Pues yo la verdad es que cuando he leído la entrevista y la nota del presidente de la Cámara de Cuentas, pues no ha dejado de sorprenderme determinadas expresiones, ¿no? Pide facultades coactivas para que, digo, el espectador que lo sepa, que al final lo que se quiere es mayor transparencia, que se rindan cuentas, que haya posibilidades de investigar y, oye, que un administrador de la administración pública, si lo hace mal, tiene que saber soportar que realmente no lo está haciendo correctamente. Hace muy poco en esta mesa hemos estado hablando de cómo realmente el papel que tenían los ayuntamientos y cómo se otra vez. Bueno, en esta mesa hablamos porque vino en tu lugar, bueno, no estabas tú, estaba Bajén, ¿cómo se llama? Álvaro Bajén. Álvaro Bajén, y Álvaro Bajén, que era abogado, decía que no, él creía que no era necesario la Cámara de Cuentas, que valía con los interventores del ayuntamiento. Y yo, en cambio, ¿te acuerdas? Y tú también, Benito, defendíamos que era importante que la Cámara de Cuentas, porque todos los sistemas que fueran de control y eficacia y transparencia de la administración eran buenas. Y él decía, pero es que los interventores hacen eso. Y fíjate ahora, realmente todo el pastel se ha abierto todavía más. Claro, pero fíjate se ha profundizado que hay una expresión que yo creo que es lo que delata todo, ¿no? Es decir, ya al final cansado alguien, uno que interviene y dice, es que me han presentado facturas que son más falsas que Judas, ¿no? Yo creo que lo entre comillas
lo consideran un ataque. A ver, Benito, pero un matiz con imparcialidad y las tres personas claves. No solamente es un matiz. Lo dejo después a Isabel porque no quiero yo tener todo el protagonismo. Las tres personas de la Cámara de Cuentas claves fueron nombradas por los partidos políticos, uno del PAN, otro del PP, otro del PSOE, con el mismo sistema que siempre estamos criticando, que se politiza todas las instituciones, es decir, que se reparten cuotas de partido, que es uno de los temas que ha perjudicado muchísimo esa imagen de una cierta partidismo y profesionalización y cuotas de los políticos. Bueno, fueron nombrados por los tres. Si no recuerdo mal, el señor Laguarta del PAR, un hombre que ha sido consejero del PAR. Bueno, pues los informes lo firman los tres, Claro. lo cual es muy interesante. Es decir, nombrados por partidos, por los tres, lo firman los tres, y ahora son cuestionadas por unos y por otros. Te dejo todo, Isabel. Yo simplemente quería recordaros que también en Estados Unidos, en el comienzo estuvo una empresa que se llamaba Enron, que estaba auditada. ¿Os acordáis, no? Por Arthur Andersen, ¿os acordáis de toda aquella historia? Entonces ellos presentaban sus cuentas a su equivalente a la Comisión del Mercado de Valores, diciendo que su contabilidad era maravillosa, lo que todo estaba en orden y que además estaba auditada por la mayor empresa auditoría del mundo, y resulta que todos mentían, ¿no? Vamos a ver, hemos vivido unos años en los que parece que entre comillas, yo también, ¿no? El buen rollito se había instalado en todo. Todo bien, todo vale, todo bien, todo vale. Era una cuestión en la que nadie podía decir algo discordante con los demás. No era atacado por el grupo, ¿no? Yo creo que si las instituciones aragonesas han dado el paso adelante de dar transparencia a su gestión, no tienen ahora que manifestarse un poco como tú lo decías, ¿no? Parece como si les estuvieran acusando, ¿no? No se trata de acusar, se trata de poner de manifiesto algunas cuestiones que no se hacen de la forma correcta o conveniente, o que no se han gestionado bien. Pero esto no significa nada, no es un castigo previo. Pero Pilar ha sido gobernante. Vamos a ver, es decir, transparencia necesario. Totalmente Cuentas, imprescindible. El que a un gobernante se le exija el buen hacer, necesario. Oye, que les fastidien, que les controlen, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la señora Hospedal de Castilla-La Mancha lo ha suprimido el pero tribunal, claro, se llamaba sí, tribunal del tribunal, no era la Cámara de Cuentas, no sé cómo le llaman, el tribunal de pero Cuentas. era algo Lo ha suprimido, es una de las partes de los organismos que suprimió por los recortes. Claro, entonces en ese ámbito, pues hombre, si el mismo cargo público
te lo están haciendo y te duele, pues te fastidias. Te fastidias porque el ciudadano lo que queremos conocer de verdad es cuál es la realidad. El ejemplo también viene hoy. Es el plan impulso. Aquí lo hemos comentado. Ostras, el plan impulso tenía 3 líneas maestras relativas a la economía, generar empleo y políticas sociales, con una política presupuestaria determinada. Curioso. Del dinero destinado a 73.3 han ido a pagar nóminas. Quiere decir que no nos al vayamos final, del Tribunal de no, pero Cuentas al final, o de la Cámara de Cuentas, ¿no? Que sí se llama aquí. Yo realmente creo que sí. Vamos a ver. Yo entiendo un poco también el enfado de los políticos cuando les toca, cuando se ven ellos retratados en su gestión por un informe que no les es favorable o que pone de manifiesto determinadas cuestiones, porque se hace un uso partidista de esa información, no se hace un uso, es decir, es como un arma arrojadiza que coge los contrarios para echarlo pero lo curioso ha ocurrido en el ayuntamiento, está ocurriendo en el gobierno de Aragón ahora. Unos y otros los actores utilizan como artillería algo que no debería ser artillería, pero lo grave de esto es saber que si se utiliza así, desconfían de unos y de otros los ciudadanos, porque lo utilizan contra el ayuntamiento, los del PP que están en el ayuntamiento, los del PSOE contra de todos y de los propios ciudadanos. Los del PSOE contra el PP porque está, con lo cual es un círculo cerrado, como al final evidentemente quiere decir que algo de razón llevará a la Cámara de Cuentas, porque evidentemente están en este pim pam pum, como tú decías, pero tú que eres espectadora, nosotros somos espectadores y decimos, ¿eh? ¿Y esto? Da muy poca credibilidad. Claro, provoca falta de confianza, alejamiento de los políticos, con lo cual cada vez la desafección política es mayor. Y todo eso lo que está propiciando es que la gente no confíe en lo que hay y bueno, pues confiaremos en alguien que no haya estado nunca. Veremos a ver qué pasa. Pero están acostumbrados a mentir muchas veces, ¿no? Yo creo que ya mienten tantas veces el típico gobernante miente tantas veces. El típico gobernante no. El típico gobernante no, el típico ya sabes gobernante. que no te dejo. Bueno, voy a entrecomillar típico gobernante. Por ejemplo, hace 4 días nuestro ministro de Industria no decía, ante la pobreza energética que tenía el país, todo esto, ¿no? Y todo lo que iba a pasar, dice, el recibo de la luz no subirá. Ostras. He dicho ostras, no hostia. Ostras. Ostras. No le dejo decir las cosas. Ostras, dice. Y sube un 18%, ¿no? Pues el señor Soria yo creo que está alejado de la realidad, ¿no? De la pobreza energética.
energética de los cientos de hogares que no pueden encender la calefacción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me satisface de verdad enormemente que haya alguien que ponga los puntos sobre las sillas y que ponga sobre el papel cuáles son las deficiencias que tiene una administración a la hora de hacer correctamente las cosas. Pero escucharán las administraciones esa petición de la Cámara de Cuentas, podrán investigar pero y podrán sancionar. son oídos sordos, si estos no escuchan, estos han cogido. Bueno, yo creo que según el consejero de presidencia que debió hacer una rueda de prensa, bueno, la comparecencia entre los medios de comunicación después del Consejo de Gobierno que ha habido hoy, dicen que se extralimitó en sus funciones el presidente de la Cámara de Cuentas. Yo realmente no me sé la ley de Cámara de Cuentas, con lo cual yo no sé si puede pedir lo que ha pedido Antonio Lahuerta, pero me extrañaría mucho dada la formación, porque es un buen profesional y tiene una buena formación. Antonio, me sorprendería mucho que Antonio Lahuerta hubiera pedido una cosa que no pudiera pedir como presidente de la Cámara de Cuentas. Me sorprendería mucho porque yo creo mucho en la profesionalidad de Antonio Lahuerta, pero claro, yo no me sé el tribunal cómo es la ley del Tribunal de Cuentas, María. No te sé contestar si puede pedirlo o no puede pedirlo. Al final está diciendo que quiere investigar. Y por tanto, lo único que pide es documentación. No, pero sí, creo que pide algo más. Sí, pero sí, también poder sancionar si no cumplen los requisitos. Pero le contesta, pero yo creo que también le contesta que en la nueva ley que van a aprobar, aquellas personas que no hagan determinados procesos de acuerdo con el control de cuentas no puedan recibir subvenciones. Creo que le contesta. Exactamente, de los tres criterios: investigar, el método coactivo y poder sancionar. Evidentemente, para poder sancionar, la Cámara de Cuentas no tendría esa facultad. Habría que decir, no tendría esa facultad. Para eso están los tribunales y, ante cualquier denuncia. Pero en el marco de poderes que se establece, además por parte de todos los grupos parlamentarios, de que se exige ese marco de transparencia, que mejor forma que ser conocedores de todos los dictámenes que se hacen. Porque fíjate que estamos conociendo lo de los ayuntamientos, conocemos esa parcela de trabajo de hace años. O sea, es decir, que es que además esto viene con un retraso y falta celeridad a la hora de conocer todo el desarrollo de las cuentas de la comunidad, y por tanto lo que hace falta es pegar un apretón para decir, oye, se conoce yo creo, lo habéis dicho bien, yo creo que con independencia de que no conocemos efectivamente cuál es el marco legal en el que se puede mover en la Cámara de Cuentas, sí sería conveniente que tuviera la mayor autonomía y la libertad para poder seguir los expedientes y averiguar la calidad de las facturas y la realidad que se esconde detrás de cada una de las gestiones de los partidos presupuestarias de
esté inspeccionando, ¿no? Parece que es algo legítimo y que estaría o debería estar en sus funciones pero además y en sus obligaciones, ¿no? Y que es bueno que exista un organismo así y que dé fe y que ponga blanco sobre negro la gestión que se ha hecho. Exactamente. Uno de los temas más importantes de cualquier gobierno es la gestión de lo público y del dinero público. Y en cualquier país europeo, cualquier persona que comete cualquier pequeño desliz en lo público tiene que dimitir inmediatamente. ¿Os acordáis cómo dimitió una ministra sueca porque pagó con una tarjeta que no era suya, sino que era tarjeta del gobierno? Pagó un chocolate y una copa. Tuvo que dimitir. Bueno, Aquí cuántos chocolates y cuántas copas se habrán pagado. con estas ¿Y últimas cuántas reflexiones terminamos. Nos ha ido el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana volveremos.